Muy buenos días, un día muy especial hoy. Es nuestro primer programa del 2024, un programa muy inspirador para mí, un programa lleno de aprendizajes desde la preparación, desde el contacto y sobre todo un día muy especial porque nos da la oportunidad de platicar de un tema que a veces le sacamos la vuelta. Desde la antigüedad, la angustia y el miedo han tratado de ser estudiadas con una óptica positiva y pareciera que es un desafío tremendo. Los hebreos, los griegos, los cristianos primitivos, el hinduismo, el budismo, siempre ha tratado de hacer de la adversidad un aprendizaje. Llega la psicología positiva, las ciencias del bienestar y empiezan a ponerse de moda con resiliencia y algo que se llama crecimiento postraumático. ¿Cómo salir fortalecido después de un trauma, de cualquier tipo de trauma? Eso nos ha enfocado a estudiar, los que andamos metidos en esto, los traumas que provocan las enfermedades, los accidentes, los ataques terroristas, los fenómenos naturales. Y todos ellos, con más fuerza en los últimos 30 años, nos llevan a decir que cuando alguien sale fortalecido de un trauma, hay tres cambios totalmente validados. Cambios en la percepción de las cosas y la priorización, cambios en las relaciones interpersonales, pero cambios en la relación con uno mismo a través de un cambio en la manera de ver la vida, en el sentido de vida, en el para qué estamos vivos. Hay un estudio que me encanta reciente de la Universidad de Carolina del Norte que con hechos dice que el 89% de las personas sobrevivientes a un trauma de los de mayor intensidad existe una apreciación renovada de la vida. Pero ojo, lo que más me gusta de este estudio es que no viene implícito en el trauma, sino viene implícito ese cambio renovado en una lucha, en un afrontamiento del individuo, del ser humano, ante una nueva realidad. Todo eso que les estoy platicando, que dice la ciencia, que dice los investigadores, no podría resumirlo yo en una persona para que estuvieran dando testimonio. Pues todo esto y más es lo que para mí representa hoy y hace tan especial este programa. A nombre de Attitude Magazine, Attitude News, de la empresarios del espectáculo en México, de mi estimado Erasmo Hernández, de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de España, de mi querida Carmen Soler y RH Saludable y Devo, un programa maravilloso de bienestar organizacional. Les doy la más cordial bienvenida al primer programa del año de Time to Feel con un invitado de lujo, con un invitado que igual que a mí nos va a dejar grandes aprendizajes, porque seguramente la vida misma a cada uno nos ha desafiado o nos va a desafiar y aprender cómo lo logró Juan Pablo es una lección de vida y un testimonio único. Juan Pablo, ¿en qué desierto o oasis andas hoy? Hola, mi estimado amigo, ¿qué tal a todas y todos? Primero que nada, agradecerte la invitación. Me siento verdaderamente honrado y muy feliz de abrir este 2024 con un tema que, como lo mencionas, pues nos lleva de repente a entrar por situaciones un tanto desagradables o que no quisiéramos abordar de una manera tan directa, pero que sin embargo son importantes y me encuentro ahorita disfrutando del oasis, amigo querido, el oasis de la vida, por fin, después
de varios tiempo en el que estuve atravesando no solamente ese desierto real, que es el que vamos a compartir el día de hoy, sino también uno o varios desiertos personales que surgen a partir de esta experiencia. Bueno, pero para empezar, antes de adentrarnos a los desiertos, a los oasis, porque esa es la vida, me gustaría que te presentaras un poquito para que nuestros escucha y además, porque hay gente que ve en el carro, ya se reportó que nos va escuchando, y los que nos están viendo y nos van a ver muchísimos en diferido, conozcan un poco de quién es Juan Pablo. Claro que sí. ¿Qué soy? Bueno, pues soy un amante de la vida. Soy maestro en liderazgo positivo por parte de la Universidad Tec Milenio. Tengo un certificado en fundamentos de la psicología positiva, en The Science of Happiness. Soy maestro también en yoga de la risa, en laughter wellness. Y también dentro de la parte holística soy maestro de Reiki, de Diksha, de Gashimi. ¿Y quién soy? Pues soy un ser humano que, como también lo mencionaba, soy un apasionado por la vida. Disfruto mucho de contemplar los amaneceres, el observar el cielo. Es algo que disfruto muchísimo, conectar con esta emoción del asombro. Dentro de mis fortalezas está la honestidad como fortaleza principal y también cuento con el amor por el prójimo, el amor que me conecta con muchas personas y sobre todo lo que me permite a su vez cumplir con mi propósito de vida, que es ayudar a que cada persona y organización con la que me encuentre sea más feliz y resiliente. Híjole, eres una persona que se ha preparado y en una plática que tuvimos ahí por el 2020 me decías, Oscar, me, me había preparado sin saberlo para enfrentar uno de tus grandes desiertos, ¿sí? Pero conociéndote y tratando de llevar esto un poquito despacio, así, hay muchos constructor y dominios del bienestar, que ahorita te voy a decir, ya tenemos gente conectada de Canadá, de República Dominicana, de España, del Instituto de Cáncer de España, de gente que, como tú y como yo, estamos comprometidos no solo con el bienestar, sino con dar. Pero cayó en mi mano esto, ¿sí? Me lo hiciste llegar, me lo estoy devorando. Y hay muchos puntos que, como tú dices, en el certificado de fundamentos de psicología positiva, en el de organizaciones positivas, en la maestría de liderazgo positivo y en todo lo que andamos metidos, yo en inteligencia emocional, el liderazgo consciente, se tocan. Pero nunca había tenido tan claro el concepto resiliencia y crecimiento postraumático, porque muchas veces se confunden, ¿sí? Cuando lo vi, y para los que nos escuchan, pues siempre se vea, es como los dos se van a sumar, Ujú. pero al principio de tu libro me hablas de tu experiencia a los 4 años y creo que ahí tu madre te estaba dando clases de resiliencia, ¿sí? Y la vida después te dio clase de crecimiento postraumático, ¿sí? Pero para que nos conozca la gente, me gustaría que nos contaras un poquito para ti, por qué yo me refiero que a los 4 años, ese mal diagnóstico que hoy están de moda, Juan Pablo, te dio una clase de resiliencia a tu madre para que nunca desistas ante la adversidad. ¿Nos podrías contar un poco? Porque me enganchó ya en el libro y ustedes cuando lo vean, el libro, cuando lo lean, van a decir en la ma. Y es al principio del libro esto. Cuéntanos un poquito, porque todos confundimos resiliencia, resistencia y crecimiento postraumático. Y son los dos últimos, resiliencia y crecimiento, son parecidos, pero se mastican despacio y diferente. Cuéntanos un poquito de eso, Juan Pablo. Claro que sí, sí, que van de la mano.
que no se puede dar, por ejemplo, este crecimiento postraumático sin haber vivido un proceso resiliente. Y como lo mencionas, sí, la vida me llevó, creo que por lo menos al primer desierto personal de manera consciente, que fue justo en mi cumpleaños número 4, cuando de pronto me comencé a sentir mal del estómago. Esto llamó mucho la atención de mis papás, que me llevan a urgencias para que me revisaran. Y bueno, como un diagnóstico inicial, se da que tengo un una apendicitis aguda, lo cual pues me lleva a cirugía, una cirugía de carácter urgente también, pero esto provoca una serie de situaciones complicadas porque me debato entre la vida y la muerte durante aproximadamente un mes que estuve hospitalizado, cuando finalmente lo que se descubre luego de que llega lo puedo llamar como un ángel o como un oasis persona, a un médico que se interesa en el caso un poco con una técnica ortodoxa, no poco ortodoxa, perdón, y que pues mis papás confían en él, en que tome el caso y sobre todo en que a través de la fe, que esto está muy relacionado con mi mamá, que todos los días iba a la capilla a pedir que yo sanara, pues entonces se da cuenta que este oasis persona es quien es enviado para poder llevarme a un estado de salud. Finalmente se diagnostica que tenía fiebre tifoidea, que no era una apendicitis, pero pues debido a todos los procedimientos que se me hicieron, esto generó que se provocara pues una consecuencia un tanto desagradable e inesperada. Y este primer evento, lo que me lleva es también a una edad muy pequeña a observar la vida de una manera diferente. Y esto lo tenía como desde el comparativo con mis amiguitos, ¿no? Con quienes jugaba y cómo es que ellos pues tenían un involucramiento de una manera como un niño, o como debería de ser, ¿no? En el juego, en la diversión, pero yo tenía como reflexiones mucho más profundas, ¿no? De qué era la vida, que aquí pues llegábamos no solamente a jugar y divertirnos, sino también como a dar un aporte. Y es ahí como que comienzo a buscar cuáles son estas formas que me permitirían ya con el paso del tiempo hacer esta contribución que disfruto muchísimo. Sí, lo dices tan fácil, pero yo hubiera dicho la mendiga monja que te ponía una jeringa y que dice, porque eso pasa mucho. A mí me pasó con el diagnóstico de Oscar, ¿sí? Que llega alguien que no tiene ni la más sensibilidad de lo que es el bienestar, porque el constructo del bienestar es, y ahorita vas a ver cómo está mi amiga Merche, que trabajamos muchísimo eso en España, ¿sí? Desde Teruel. Oye, ¿cómo es posible que una monja vaya y tu mamá le diga, oye, ¿por qué no lo estás poniendo desechable? Porque él tiene una enfermedad terminal, o sea, si se infecta no pasa nada. Y tú lo escuchas y tu madre sale corriendo a la capilla, Ujú. ¿sí? Y te dice, ¿te puedes quedar solo a los 4 años? Y ella fue y le pidió a Dios el milagro, ¿sí? Y son de esas historias que, vaya, respetamos cada forma de conectar con un ser superior. Pero la espiritualidad en la vida de Juan Pablo es impresionante, cómo la describe en su libro. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ese tipo de escenas tuviste que asumirlas y las aprendiste de tu madre, que es cuando te dice ella llorando, nunca desistas ante la adversidad. Palabras que luego van a ser claves en la siguiente pregunta. Eso fue a los 4 años, fue un mal diagnóstico. Todos nos podemos equivocar, pero después no había error. Un ataque, dos, tres, cuatro. ¿Qué sucedió ese 13 de septiembre del 2015 que pone a prueba la resistencia, la resiliencia, la fe de Juan Pablo? Justo ese domingo 13 de septiembre de 2015, precisamente
puse a prueba todo aquel aprendizaje que durante mi camino de vida había adquirido y que no sabía que iba a funcionar ante una situación tan complicada. Me encontraba realizando un viaje con el que soñaba también de pequeño en realizar para conocer Egipto, conocer toda esta arqueología y principalmente desde mi curiosidad, lo que me llamaba mucho la atención eran estos personajes híbridos que eran considerados deidades por los egipcios, mitad hombre, mitad ser humano, pero la connotación, el significado que les daban. Y esto pues fue acrecentando mi curiosidad. Llega justo el año 2015 cuando se cumple este sueño de poder conocer este espacio, pero además no solamente era el hacer un recorrido a estas zonas arqueológicas, sino que se trataba de un viaje de conciencia, un grupo de personas que nos conocíamos porque veníamos realizando este trabajo para aumentar el amor incondicional, la unidad, la paz del mundo y que además algo muy curioso y es lo que nos llama en gran parte la atención de este viaje es que había un recorrido por el desierto en donde nos íbamos a internar por 3 días, conociendo zonas muy específicas, llegando también a oasis, observando el cielo estrellado que se dice que se aprecian las estrellas como en muy pocos lugares en el mundo. Y digo que se dice porque nunca llegamos a este espacio. Justo al mediodía, ya luego de haber atravesado 3 filtros militares que nos dieron el pase en cada uno de los retenes en donde se encontraban, sabían perfectamente quiénes éramos, conocían nuestro itinerario de viaje y nos fueron dando luz verde para podernos internar a esta zona. Es que luego de subir y descender una gran duna, 4 camionetas, 4x4, en donde íbamos distribuidas 21 personas, nos estacionamos ahí, nos bajamos, comenzaron a preparar el guía y algunos de los choferes. La comida era más o menos, como mencionó, el mediodía, entonces era el lunch lo que íbamos a comer. Mientras tanto, estábamos algunos observando esta vastedad del desierto que no porque parezca un lugar estéril, pues no deja de ser fascinante, sino que llama mucho la atención el contemplar un espacio tan peculiar. De pronto escucho lo que asemejo al sonido de un avión e inmediatamente después cae un misil a una de las camionetas generando una gran explosión. La onda expansiva lo que provoca es que me tumba al suelo, levanta una gran capa de arena, los oídos inmediatamente se me agudizaron, tenía un sonidito agudo y cuando comencé a observar de una manera clara todo el escenario, me di cuenta que esa camioneta se estaba incendiando y que también desafortunadamente había personas fallecidas y algunas gravemente heridas. Esto, pues bueno, es una historia larga que luego de este misil se aproxima un helicóptero de características militares. Nosotros hacemos señal para que pues acudan a nuestra ayuda, a nuestra asistencia. Y lo que ellos, la manera en cómo nos responden es con metralletas que comenzaron a rafaguearnos y esto sigue generando muerte y destrucción. Y esto continúa durante 5 veces más. Aquí, por supuesto que una de las primeras emociones que surgen es el miedo, es la parálisis, es el no entender, o sea, la incomprensión de por qué se estaban dando estas cosas, cómo es que de pronto de estar en un ambiente tan armónico, divertido, desde la contentura, todo se tornó en un infierno dantesco, pero es también donde en mí surge pues todo este bagaje de herramientas que me gusta mencionarlo siguiendo la analogía del desierto como mis oasis de la resiliencia, lo que me permite el nuevamente entrar como en razón o en conciencia, entender que eso justo es lo que estaba sucediendo y que sí o sí necesitaba utilizar elementos intangibles, porque además no había dónde resguardarnos
Y estos elementos intangibles, pues era el capital psicológico que había adquirido muy probablemente desde esos 4 años. Inicio nuevamente conectando con mi mamá y digo, yo no le puedo hacer esto a mi mamá, no me puedo morir de esta manera. O sea, ya ni siquiera pensé en mí, Oscar, sino en mi mamá, de que el generarle una pena tan grande no la iba a soportar y no se lo merecía. Entonces es lo primero que me lleva como a encontrar sí o sí qué es lo que me permite y luego la fe, conectar con Dios de una manera muy profunda desde el corazón para que pudiera llegar el blindaje, que es así como lo nombraba. Se me enchina la piel todavía, me has contado la historia, pero escucharla, porque voy a ir descifrando algunas cosas que para nosotros, Juan Pablo, pueden ser naturales. En psicología positiva, y Juan Pablo recuerdo que estudió el certificado de fundamentos de psicología positiva, da clases en el instituto, forma parte del equipo junto conmigo de ese instituto en diseño, intervenciones en empresas. Hablamos que es autoeficacia, es lo que llamamos como capital psicológico. Gratitud, ahorita les voy a poner algo de gratitud, que cada vez que habla Juan Pablo habla de la gratitud. La resiliencia como un constructor y el optimismo y la esperanza. No el optimismo iluso. Él lo dice perfectamente. Todo esto del yoga de la risa, todo esto de estarse preparando, que el viaje a Egipto era para fortalecer más todo eso. Y pues lo que la vida les dio una mega lección que nadie queremos, pero ahí se enfrenta. Ya hay una escena, Juan Pablo, que a mí en tu libro me marca, que es en el prólogo de Claudia Ruiz Massieu, cuando dice, cuando yo conozco a Juan Pablo en el hospital, lo primero que me dice, yo ya perdoné a los que hicieron esto, ¿sí? Mira, se me enchina la Ujú. piel porque salgo y está por último el Día de la Amistad y cómo hemos hecho, hemos romantizado el amor, romantizado las relaciones y todo, pero no romantizamos el perdón, ¿eh? No romantizamos el perdón. Los que estamos en coaching decimos, una cosa es lo que decimos y otra es la que pensamos. Y esta coherencia que tú tienes, que en ese momento que era válido culpar a todo mundo, tú agradecieras estar vivo, capital psicológico y relacional, y perdonaras, que es parte de esa valoración de que hace la gratitud, a mí me enchinó el cuero, ¿sí? Y no lo cuentas tú en la historia, lo cuenta el prólogo que trae tu libro de Claudia Resmacio. Y aquí es una pregunta, porque quiero dejarla muy clara. Hay mucha gente, ahorita te voy a decir cuántas empresas, universidades están escuchando ya el programa. ¿De qué es en lo que tenemos que trabajar en la educación? Porque esto se construye, es la buena noticia de la psicología positiva y de las ciencias del bienestar, que estas fortalezas, que estos habilitadores se construyen. No es únicamente porque los traes, es cierto, el carácter viene en el ADN, lo dice Sonja Lubomirsky al principio, en ese pastel algo ya lo traes, algo te sucede es el 10%, tu desierto, pero el 40% es lo que te has dedicado a fortalecer, ¿sí? Y desde ahí, para ti, además de tu madre, que fue un habilitador total en esto, aunque no la tuvieras ahí, tu madre estuvo presente desde que la recordaste y te anclaste en esos 4 años para que, ¿qué te motivó inmediatamente a perdonar? ¿Cómo recuerdas ese momento, tu encuentro cuando ya llega la ayuda del gobierno de México y tú, hay gente que perdonamos, pero necesitamos hacer un trabajo. Tú fue en automático porque de la inconsciencia pasaste al hospital y desde el hospital llega la ayuda un día después y ya habías perdonado. ¿Cómo se logra eso, Juan Pablo? Sí, es un ejercicio nada sencillo. Incluso siempre traigo a mención una canción de Gustavo Cerati que se titula Perdonar es divino, porque precisamente no es una tarea fácil. Regresando un poquito a la historia, ya luego de que ocurre este ataque, mencionar que sufrí heridas muy graves
O sea, no quedé ajeno a todo este daño que se estaba provocando. Sufrí una herida muy grave en mi pierna derecha porque una bala atraviesa mi fémur, lo que provoca una hemorragia, otra roza mi costado derecho y genera que el pulmón se colapse. Tenía quemaduras de tercer grado en diferentes zonas de mi cuerpo y debido a los misiles que no solamente generaban la explosión, sino que contenía también esquirlas, muchas de ellas entraron también a mi cuerpo. Estas son como las condiciones en las que me encontraba. El rescate tarda en llegar aproximadamente 5 o 6 horas y durante ese tiempo pues había mucho que hacer, o sea, trabajar precisamente con ese capital psicológico, con esa espiritualidad, con esa fe también que es algo en lo que yo me he aferrado mucho y sobre todo justo en ese momento y ocurre algo muy peculiar porque yo sentía presente la muerte y escuchaba o veía dentro de mi rango de visión, que era muy limitado, cómo es que se iban despidiendo varios de mis compañeros. Sin embargo, yo no me sentía morir. Sentía todo este dolor de una manera muy vívida y no sentía que me fuera a desprender. Ahí es donde hago nuevamente un diálogo con Dios y le digo, Padre, yo no me siento morir, no veo la luz, no veo el túnel, no veo lo que se dice que va a ocurrir cuando nos vamos. Dime qué quieres. Le pregunté y en ese momento una voz firme y clara me respondió, darás testimonio de palabra de lo aquí ocurrido. Luego ocurre un silencio, no cuestioné absolutamente nada y mi respuesta automática fue, Padre, hágase tu voluntad y yo en este momento perdono y libero a quienes realizaron este acto. Por supuesto que fue una acción voluntaria, consciente, porque ya había trabajado desde la parte de la enseñanza, desde la parte de práctica con el perdón, también con algunas situaciones que ya me habían ocurrido con anticipación y sabía que esto iba a determinar mucho de cómo es que iba a vivir esta experiencia. Ya tenía una encomienda, un propósito muy claro del por qué me quedaba, pero desde este libre albedrío que nos da, yo como creyente, ¿no? Que nos da Dios, es que pues Él ahí estaba, sabía cuál era mi encomienda, me la había ofrecido pero que yo tenía que trabajar con mis propios recursos para poder no solamente ser resiliente, sino también este crecimiento postraumático general. Amigo, cada vez te admiro más, la verdad. Déjame contarte un poco, Juan Pablo, cómo estamos impactando ahorita con este programa, que siempre hacemos la gente una oración previa antes de entrar, una oración al universo, al Dios que cada quien creó algo para que ponga nuestras palabras correctas en el momento correcto de la persona correcta, ¿sí? Y ahí están, por favor, luego me dicen que no menciono algunos, acuérdense que son 3 plataformas, manifiéstense. Te voy a dar un pequeño resumen primero de la empresa Green Company, la empresa de merchandising más importante de México, está conectado. Su gerente de capital humano, Javier, un abrazote. También sé que está viéndolo gente de Acapulco que todavía no tiene internet, pero que están reunidos del grupo de Green Company, que es una empresa orgullosamente positiva, ¿sí? Liderada por mi amiga Clementina Rendón y por Rosy, a quien se ha preparado en esto del bienestar también. Está Angie Marzo, una coach maravillosa de coach consciente. Está, no sé si andará en Canadá o en República Dominicana. Está la directora, bueno, ya no sé qué más puestos tiene mi amiga María Arce de la Universidad Autónoma de Occidente. Es la universidad que mejores psicólogos nos ha dado, ¿sí? Y que aporta mucho lo que es la fundación. Viene también de las empresas Misolecín Vázquez, Grupo Pinza, el grupo más importante en atún,
Orgullosamente producimos el 70% del atún que se consume en México y en América Latina. Tenemos también al director de talento y experiencia y cultura, Luis Enrique Cruz de Petrol. Tenemos a mi querida Prisi de el Instituto Mexicano de Alto Aprendizaje. Tenemos también a mi querida fisioterapeuta. Mis cervicales están en buenas manos con mi querida Vanessa Andrade. Desde la ciudad de Concordia, que ayer fue su día, ya ve una tronata de cohetes, mi querida Luzma. Normo Zuna Valdés, una persona maravillosa, eh, que estuvo mucho tiempo en Bimbo, en Green Company, y sigue dando ahí muchas aportaciones. Gente, obviamente, de TED Milenio está Noemí Astorga, la directora académica de la región a la que pertenece el campus Mazatlán, mi querida Merche, desde Turuel, allá en España. Ella está en la parte de psicología positiva. Estoy viendo que se está uniendo en este momento mi querido Neto Kelly, un egresado orgullosísimo del TED y de TED Milenio. Está Grupo Eleva. Grupo Eleva es el grupo más importante del restaurantero. Ahorita te voy a comprometer a que vengas a Mazatlán y vayas y conozcas Hugo Armando Ballesteros. Está conectado también. Está conectado mi queridísimo amigo Yoba Camacho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la universidad más importante aquí. Está desde Chile, tengo conectada a Katy López y a Lucy. Desde Estados Unidos está Claudia Ramírez, Terry Guerra. Tenemos también conectados aquí Vicky Quenedo del TED Milenio, Edgardo Camarillo de la Mentoría, del TED de Monterrey, Pati Aldana. Está también Gustavo Briceño desde Atlanta. Bueno, creo que anda en Atlanta. Desde aquí, desde La Paz, mi querida Bertita. Hanna, que la has de conocer, es una historia de resiliencia maravillosa de Hewlett Packard, que está ligada a TED Milenio. Ricardo Guerra, que ahorita les va a dar una sorpresa a todos los Exatedmi, lo que traemos. Mi querida Cristina Noriega, Rebeca Díaz desde la cuestión de salud, está conectado el Hospital General también ya. Juan José Rodríguez, un poeta. Yadira Pasos es la que me pone a mí guapo y me trata de respetar el pelo. Mónica Rodríguez de Apted English, la escuela de inglés en línea más importante. Mi querida Maru Castillo de las maestrías de TED Milenio. Te digo que mi querida Nena Cárdenas está también conectada, Susi Bernal, Damián Osuna, Yusinia Verdugo, el profe Miguel Ordaz, Talía, Terio Olivo, Isada Arangure, un saludote. Anspat, está también Marta Alicia Velasco, está Melita Robles hasta la Baja California, una maravillosa coach. Mi querida Ana Berta Conde, síganos a Elfa también ya está conectado. Luis León en otro de los que está. Oye, de España también está conectado de Bilbao. Marta, ¿cómo estás desde Bilbao? Angelita, híjole, ya dije Ima, Mercedes. Tenemos mucha más. Al rato voy a hacer otra pausa. Fíjate, son universidades, son empresas, son también instituciones de labor social como ASPAT, que son importantísimas en todo México. Todas esas empresas y todas esas organizaciones están queriendo darle una vuelta al bienestar, ¿sí? Pero qué tan retador es, porque tú aparte formas parte del instituto junto conmigo, y es qué tan retador es llevar estos conceptos de perdón, de resiliencia. Alimentos CAI, perdón, sí, Ana Navarro, te quiero hasta Onda, es una de mis favoritas de inteligencia emocional, mi querida Ana Navarro de ANSNIE. Adriana, gracias por manifestarte. Alimentos CAI y Recamar, ya presente, ya me empiezan a regañar, Juan Pablo, porque no menciono. Entonces, ¿qué tan importantes estos temas? Pero hay veces no todos tenemos que vivir el desierto para empezar, porque hay desiertos personales, que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿eh? ¿Cómo se puede esto? Porque muchas veces, y lo he platicado con grandes de las empresas que asesoro, que te puedo decir que asesoro quizá a las mejores empresas de esta zona como coach o algo, parece que dicen que esto es iluso,
Tú que lo has vivido desde tu experiencia, pero también como habilitador, como formador, como expositor, se puede, se logra. ¿De quién depende? Totalmente es posible, totalmente se logra salir de estos desiertos y creo que esto es uno de los temas que deberían sí o sí tocarse en las organizaciones y a nivel personal. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos dedicamos a temas de bienestar, amigo, pues no por ser pesimista, y esto lo menciono siempre, es que desafortunada o afortunadamente desde la perspectiva que se pueda observar, todas y todos vamos a atravesar sí o sí por un desierto personal o por varios durante nuestra vida. Y esto no solamente va a ser personal, sino que habrá desiertos colectivos, familiares, como humanidad incluso, justo como los que hemos estado atravesando en estos últimos tiempos y por supuesto como organizaciones. Entender que el mundo es volátil, que las cosas cambian de momento a momento, que ahorita en un parpadeo todo se puede modificar, esa es una realidad. Y debemos de estar preparados precisamente para cuando llegue este desierto, el tener estas herramientas que nos van a ayudar a poderlo primero identificar como tal, porque a veces ni se sabe que se está atravesando por un desierto, entonces ser conscientes de qué es y luego cómo es que se puede atravesar y luego, ya una vez que se conoce el cómo, hacerlo y salir de él. Todo esto es posible y todos estos elementos que nos encanta muchísimo compartir funcionan precisamente para que se vaya desarrollando esta resiliencia. Algo que es también muy importante que conozcan quienes nos están viendo y escuchando. No es que ya por genética solamente unas personas lo tienen y que ya no se va a poder desarrollar, sino que es algo que con una práctica constante, consciente, sí o sí, lo vas a hacer presente en tu vida. Pero además, que si ya te consideras una persona resiliente, se puede enriquecer, se puede mejorar. O sea, tenemos siempre un ganar-ganar a partir de cómo es que vamos añadiendo elementos que nos van a ayudar o recursos o oasis que nos van a facilitar cada vez que se presente un desierto personal y que son además herramientas que no se compran en una tienda o que se piden desde el teléfono, sino que desde la voluntad, desde la conciencia, las podemos ir construyendo. Y eso es lo que hace motivante esto, y eso es lo que le dio vida a Time to Feel, porque tú ya habías participado en Time to Feel cuando hablábamos de la pandemia y hablábamos de todo eso, pero lo dices con mucha razón, o sea, todos tenemos oasis que disfrutar y desiertos por qué atravesar, queramos o no. Lo dice Steiner en su teoría de la economía de las caricias. Habemos algunos que nos quedamos en el desierto, nos acostumbramos al calor, nos acostumbramos a vivir sin agua, nos quedamos con todo ahí. Sin embargo, ¿qué crees? Porque entre el dolor y la nada, preferimos el dolor. Y la vida es maravillosa y también nos permite disfrutar ese desierto para aprender de él, pero también merecemos vivir en otro oasis, como lo que decía Juan Pablo. Ese oasis que hoy lleva a un libro que acabas de presentar en la feria del libro más importante para mí de América Latina, ¿sí? Y donde regalas esa escucha que te dijo tu Dios, tu espiritualidad, vas a vivir para que compartas esto, es más tangible, no puede ser. Aquí está, ¿sí? Aquí está, Juan Pablo. Esto es para lo que Dios te dio una oportunidad, oportunidad que no le dio a muchos de tus compañeros, oportunidad donde dudaste y me vuelves a resultar ese ser humano
frágil y vulnerable cuando te agarra la preocupación. Fíjense, el nivel, y esto voy a spoilear un poquito el libro, pero el libro tiene aprendizajes maravillosos, uno no basta. En pleno momento de bombardeos y todo, Juan Pablo se acuerda que no le había dicho a su mamá que se hizo un tatuaje en Nueva York, ¿sí? Y le agarra la preocupación y dice, en la madre, no le dije a mi mamá. Imagínate que se dé cuenta que no le dije. Imagínense el nivel de honestidad, ¿sí? El nivel de honestidad. Ahora se lo dijiste porque te lo vio, porque te aceptó así, pero también lo pones público en tu libro. Esa parte, yo no sabía si reírme o algo, porque, oye, ¿cómo diablos? Porque tienen que leer el libro, ¿eh? Es un poema lo que hizo Juan Pablo de ese desierto. Tienen que leer el libro porque, digo yo, ¿cómo en ese momento, cuando vivir es lo más importante, él se acuerda y se siente mal, muy mal, por no haberle dicho a su mamá que se había hecho un tatuaje? Porque a la mamá, claro, no le gustaban los tatuajes, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué sientes después de tener en tu mano ese proyecto y haberlo presentado en la feria más importante de América Latina, compadre? Fíjate que ha superado todo lo que ha ocurrido a partir de ello de una manera que nunca me hubiera imaginado. O sea, mis expectativas quedaron muy cortas. He tenido un gran recibimiento por personas que incluso ni siquiera habían leído el libro, sino que conocieron mi historia de viva voz y que dijeron, yo me quiero involucrar en el proyecto y te quiero apoyar y quiero que lo presentemos también, no solamente en la feria más importante de Latinoamérica y que es una de las más importantes en el mundo, que es en Guadalajara, sino que además Oscar y todos y todas quienes nos ven y nos escuchan, fue en uno de los recintos más importantes también del estado de Jalisco, que fue el Hospicio Cultural Cabañas. Ahí es donde se da la oportunidad de presentarlo, un espacio que es patrimonio de la humanidad. Entonces fue muy significativo el que tuviera la oportunidad de hacerlo ahí, porque es como entregarle de una manera como muy ilustrativa al mundo este testimonio. Yo empecé y justo luego de que ocurren estos hechos, a narrarlo, a escribirlo, eh, conforme iba pudiendo, en cuanto a cómo se fueron suscitando los eventos y los personajes que se presentaron ya cuando llegamos al hospital. Pero eh, decía, para mí el testimonio de palabra pues tiene que ser verbal y comencé a compartirlo en conferencias, en espacios en donde era invitado, pero ya después caí en razón de que la palabra pues también es escrita y que al ser una palabra escrita esto me iba a permitir multiplicarme de una manera pues que no lo puedo hacer desde lo verbal. Entonces ahí es donde ya viene aterrizado y consciente el hacer el libro, un ejercicio que no fue sencillo, que me tardé 5 años en hacerlo porque era muy difícil nuevamente, y no digo recordar porque creo que no es la palabra, sino regresar mental y emocionalmente a este espacio, a este evento, para poderlo transcribir de una forma muy cercana. Me quedo corto, eso sí, les puedo decir, pero que es lo más próximo que pude ser para que quien lo lea esté acompañándome en ese desierto real, viviendo mi desierto personal, pero al mismo tiempo, amigo, que vivan su propio desierto mientras lo van leyendo, que vayan identificando su propio desierto y vayan encontrando a través de todos estos oasis que voy compartiendo dentro de la narrativa, aquello que les va a servir para salir junto conmigo ya una vez que cierren el libro de su propio desierto. Me encanta como lo dices y te quiero hacer manita de coche y todos los que nos están viendo. Ven a presentar el libro a Mazatlán. ¿Te atreves? Claro que sí, yo encantadísimo, Muy por bien. A ver, supuesto.
pongo a parir siempre chayotes a mi gente, ¿eh? A ver, ahí me está oyendo el equipo de coaching. Hagan una liga ahorita para que antes de que termine el programa veamos cuánta gente se puede sumar, ¿sí? Y te voy a ser honesto, ya había hablado, porque sabía que no te ibas a rajar con Nicolás Santa Cruz, del Grupo El Cid o del Grupo Hotelero Orgullosamente Mazatleco, y ya tengo apartado el Teatro del Cid para que vengas y presentes el libro. 415 lugares para personas que quieran escuchar este desierto. Pero ahí, ay, mira, ya, ok, ya lo pusieron. Ahí está ya. Ya está, sí, Pati, mija, te aparto boleto, pero ven, mira, desde Japón, aquí Godoy, también te vienes desde Japón a verlo. Muy bien, oye, ya están reaccionando. Anótense, porque son espacios. Sí, Melita, vente, llegas con tu hermana. Te vienes y llegas a Mazatlán con tu hermana. Van a ser solo 400 lugares. Ana Navarro, si no, y Merche, me llevo a Juan Pablo ahora que vaya en mayo a Zaragoza y lo presentamos también allá en Onda, en Turuel y todo. Oye, Ricardo, la sorpresa, los Exatetmi, invítalos también, que tú eres todo Exatet Milenio. Solo tenemos 400 lugares para esta presentación. Juan Pablo ya dijo sí, luego te doy los datos, amigo. Tú sabes que tu amigo Oscar es inquieto, perdón. Pero en esa emoción del libro hay algo que en la entrevista con esta niña Rojas, Paola Rojas, tú dijiste que me impactó más, dijimos ya, más de lo que le pasó en Egipto, a mi amigo no le puede pasar, que tú le llamas tus desiertos personales. Cuando todo el mundo te decía, ya, tú ya estás preparado para todo, te enfrentas y afrontas, porque es diferente, a mí me gusta la palabra afrontar, tus desiertos personales. ¿A qué te encontraste, Juan Pablo? Después de haber sobrevivido a 7 ataques, desgraciada, pero desgraciados y estoy, no puedo decir más, sí. Grupo Juevesinos se está manifestando. Todos pégale. Grupo Eleva. Sí, lo tenemos que llevar a comer al muchacho alegre para que vea todo lo que hacemos aquí de maravilla, ¿sí? Nos vamos a sumar empresarios y todo para darle una bienvenida como se merece a Juan Pablo y su libro en Mazatlán con el apoyo del City, claro. Attitude Magazine y Attitude News y ETSA se van a sumar a esta campaña de promoción. ¿Sí? Entonces, cuéntame tantito, porque el programa se me ha ido como nada. ¿Cómo te afrontaste a tu eso? ¿Qué encontraste después cuando dices tú, ya salí de esta? Pues no, porque al final viene lo más fuerte, el ser humano. Sí, que ahí viene justo lo que nos reconoce como y nos aterriza, sobre todo ante un evento así, a mí me aterriza a mi realidad de humano. El saber que a pesar de que había tenido ya esta encomienda, a pesar de que sabía que iba a estar bien, que viene la incertidumbre nuevamente, viene el miedo y sobre todo en esto que mencionas, cómo es que sabía que me iba a afrontar no solamente a uno, sino a múltiples desiertos que venían. Mi condición no solamente mental había cambiado, sino que también física. Ya a partir de esto, bueno, pues tengo una barra que sostiene mi pierna, una barra de titanio. Me quedó ligeramente corta la pierna, no la podía mover. Necesité estar en terapia física por casi 2 años, aprender nuevamente muchas de las cosas para poderlas hacer nuevamente yo. O sea, era asistido. Y algo también muy hermoso de humanos, Oscar, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, también aceptar que necesitaba ayuda, que esto muchas de las veces nos cuesta trabajo el reconocer, ¿no? Y que nos lleva también a despegarnos del piso y olvidarnos de que tenemos como parte de nuestra humanidad esto, este regalo, el saber que no solamente estamos aquí para dar, para entregar, sino que cuando tenemos que recibir y sobre todo ayuda, asistencia,
pues qué tan preparados estamos. Y para mí, un gran ejemplo, y esto de verdad que les agradezco mucho a mis padres, en este caso específico lo aprendí de mi papá, porque él dentro de su proceso de enfermedad, a él se le diagnostica un tumor en el tallo cerebral que ya se le había generado metástasis en varias partes del cuerpo. Eh, de ser un hombre sano, optimista, que es en quien creo que aprendí todo esto, pues se ve ya en una situación de que no puede hacer absolutamente nada. Y yo lo observaba y veía cómo es que aceptaba precisamente esta ayuda porque sabía que la necesitaba, que él no, solo no lo podía hacer. Entonces esto me llega también como parte de mis recursos y decir, si mi papá aceptó su proceso de una forma tan amorosa, yo por qué no lo voy a aceptar, que sea además que es para avanzar, que esto me va a ayudar sí o sí a salir adelante. Y es lo que entonces desde esta entrega me permite también el que este desierto no haya sido tan difícil. Y fue encontrarme bajo una realidad totalmente diferente de la vida, con un estrés postraumático, por supuesto, que ya cualquier ruidito entonces me generaba, me detonaba un ataque de pánico que me llevaba luego a la ansiedad y cómo además desde este gusto por la vida, el afrontar, porque a mí siempre me ha gustado eso, o sea, no quedarme como con el no lo voy a hacer o no lo voy a intentar, sino siempre a ver. Vamos avanzando en esto. Yo no me puedo quedar estancado en que esto todo el tiempo me va a generar una afectación. Sonidos de helicóptero, ver un helicóptero, tronidos de cohetes, de pirotecnia, etcétera. Entonces fue trabajarlo con ejercicios muy, a lo mejor muy sencillitos, pero que me costaban en un principio mucho trabajo. Algo como ejemplo de tronar globos, ¿no? Entonces, esto me llevó nuevamente pues, que ya esta pirotecnia o estos sonidos fuertes cada vez no fueran no me afectaran tanto cuando los escuchaba. Y aceptarnos vulnerables nuevamente, ¿no, Juan Pablo? Sí, Fíjate, tú lo sabes bien porque en el 96 es apenas cuando se construye el primer instrumento para medir la transformación psicológica positiva después de una experiencia de vida desafiante, cómo se define el crecimiento postraumático. Y son Tedeschi y Carlson. Y es un instrumento que mide los 5 factores que más se logra modificar o transformar y uno es la relación con los demás y con la naturaleza misma, con la vida misma, pero las nuevas posibilidades, aquí lo estamos viendo. Tú generaste nuevas posibilidades, no te dijiste, pero después de la placa de titanio y que no te quedó completa, saliste a correr y mm, celebraste que podías correr en los pequeños ejercicios de ansiedad que nosotros llamamos intervenciones positivas y que hay gente que dice, ¿y esa pendejada para qué es? Sí, pues realmente la vida no son cosas tan complejas, son más sencillas, ¿sí? Viene también la fuerza personal, que es la tercer constructor que mide, y esa fuerza personal la encontramos en ti. Porque tú podrías haber dicho, bueno, me convierto en una víctima, ya sobresalí, ya ando en una silla de ruedas, o ya. No, porque esa era fuerza personal, y esa fuerza personal se encuentra en estas pruebas, en el cambio espiritual, en un significado más allá y entonces la vida se aprecia de una manera más sencilla, como regresar a ese lugar y pararte ahí y tomarte la foto y decir, aquí estoy de nuevo, superando todos los miedos, porque el miedo es parte de la vida, toda la ira es parte de la vida, ¿sí? Pero la alegría también es parte de la vida. Entonces, esos constructos que hoy se pueden medir es la oportunidad para las empresas, para cualquier ciudadano, porque estos certificados no son exclusivos para una empresa, porque los problemas de las empresas, los conflictos en las empresas, y lo dice maravillosamente bien Fred Kotman, son conflictos personales
que se transforman en operacionales. Entonces, es una maravilla tener tu amistad, es una maravilla saber que vas a estar en Mazatlán, era una promesa, porque la gente no se acuerda, pero Juan Pablo venía de Egipto, venía de Egipto, de Turquía, ¿de dónde sabes? De Marruecos, amigo. De Marruecos venía y nos tocó la pandemia cuando él venía a Mazatlán, no traía su libro. Hoy, Juan Pablo, va a regresar a Mazatlán con su libro, Esta Maravilla, desde mi desierto, va a regresar a Mazatlán con un preámbulo muy bello, porque este programa lo van a ver, yo estoy seguro que 15,000, 20,000 gentes en repetición, que es el promedio que traemos. Pero si ustedes lo comparten, hay mucha gente que tenemos desiertos personales. Y hay veces, no, ni siquiera decir velo, nomás póngalo. Y si lo abre y da doble clic, es que es el tiempo perfecto para que esa persona escuche que si hay una posibilidad, que hay gente que lo ha vivido, historias como Juan Pablo hay muchas, pero la maravilla de Juan Pablo es que hoy la comparte en tiempo para sentir, para estar aquí. Gracias, amigo, te admiro cada vez más. Cada vez que te escucho, me ayudas en mis propios desiertos porque todos los tenemos. Digo, si Juan Pablo pudo como esa figura, y yo me veo más como ese diálogo con Lulú, bueno, es en las primeras páginas de tu libro, donde te dedicabas a tranquilizar a Lulú, ¿sí? Para tranquilizarte tú mismo. Time to Feel nace de ahí. En ese compartir, creo que Oscar, la gente que forma Coach Me, la gente que nos apoya, también nos ayudamos. Porque la mejor manera de ayudarte a ti mismo es dando, agradeciendo, gestionando. ¿Qué te llevas de este programa? Amigo, pues me llevo un regalo, como siempre, bueno, de reforzar nuestra amistad, nuestro vínculo, y pues con toda esta sorpresota. Y voy a corregirte porque dices, voy a regresar a Mazatlán. No, es mi primera vez que voy a ir a Mazatlán. No conozco. Entonces eso me pone todavía mucho más contento. Estoy de verdad muy emocionado. Como les mencionaba, todo esto a partir del libro ha superado mis expectativas y esto no se queda corto. Así que me voy con el corazón contento, con el ánimo ya de casi casi estar preparando mi maleta para irme y sobre todo seguir compartiendo y seguir contribuyendo precisamente a que otras personas puedan salir de sus desiertos. Algo que me gustaría decirles rápidamente es que no hay desierto pequeño. Así que nunca, nunca minimices tu desierto. Es desde tu propia experiencia, desde tus propios recursos, desde tu propia cosmovisión que lo estás viviendo. Pero lo que también te puedo decir es que se puede salir de él. Cuando se tiene la voluntad, cuando se tiene las ganas y sobre todo el tener una transformación en la vida. Los desiertos nos llevan a tener una transformación y darle un significado, un sentido nuevo a aquello que ya de por sí estamos experimentando. Aquí están los comentarios, Juan Pablo, del profe Francisco González, de mi querida Angelita. Yuri Santoyo lo tenemos que llevar al Mané también, ¿sí? De Normita, de Miriam, de mi querida Chocochoco, Marizuela, que es alguien que se ha metido mucho a convencerse que esto es maravilloso. Yo te quiero decir, y no corrijo mi emoción, es que para mí, yo ya te tuve en Mazatlán, ¿sí? Pues por eso lo decía, pero esta primera vez va a ser una maravilla, porque ¿qué crees? En los mismos estudios de estrés postraumático, ciudades o estados o países que viven en una violencia, no podemos permitir que la violencia nos gane. Cuando la vida es amor, cuando la vida es armonía, cuando la vida es paz, como tú lo expresas en tu libro y en tu actuar. Nos vemos en vivo el día 15, Teatro del Cid. Es con boleto. Tienen que registrarse, por favor. Y también ustedes díganos, ¿qué se llevan de Juan Pablo?
Es un ejemplo tangible de Dios, así es, Damián, totalmente de acuerdo. Gracias, gracias, gracias por este regalo que nos diste hoy. Gracias por ser mi amigo. Gracias por enseñarme todos los días que los desiertos se tienen que atravesar, pero siempre hay un oasis más allá. Maravilloso. Bendiciones para todos. 15 de febrero tenemos una cita en el Teatro de